Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde quiero compartir con vosotros una idea para pintar un precioso anochecer. Antes de nada quiero explicaros cómo activar o desactivar los subtítulos, ya que YouTube os ofrece esa opción. Si estás viendo el vídeo desde un teléfono, dais sobre la imagen y arriba a la derecha os aparecerán 3 puntitos. Ahí tenéis la opción de activarlo en el idioma que vosotros prefiráis o podéis desactivarlos. Si estáis viendo el vídeo desde un ordenador o desde una tablet, dais sobre la imagen y abajo a la derecha os aparecerá un dibujo con una rueda de engranaje y tenéis la misma opción, activar o desactivar los subtítulos y ponerlos en el idioma de vuestro gusto. En este proceso del cuadro solo nos vamos a preocupar de poner cada color en su lugar. Estoy utilizando azul ultramarino, magenta y un amarillo brillante. Abajo en la caja de información del vídeo os dejo una lista detallada de los colores que he utilizado. En el horizonte va a haber unas montañas que se insinúan a lo lejos y vamos a darle luz detrás de las montañas con un poco de amarillo brillante y un poco de blanco. Vamos a difuminar muy bien los colores para que todos formen una aura mágica de color. Una vez tengo el fondo marcado, voy a utilizar negro y un poco de azul ultramarino para empezar a marcar las montañas. En primer plano vamos a tener un precioso árbol y vamos a marcar el suelo donde va a estar ese árbol. Voy a seguir utilizando el azul ultramarino mezclado con negro. Empiezo a hacer una mezcla con un rosa calesita y el azul ultramarino para conseguir tonalidades lilas, morados y malvas, y voy a empezar a pintar el cielo mezclando todos los colores en una armonía de color.
empiezo a utilizar un poco de blanco para dar luz en algunas zonas. Vamos a trabajar el cielo teniendo en cuenta que las mezclas las vamos a hacer siempre con la pintura húmeda para que los colores se integren perfectamente. El sol está desapareciendo tras las montañas y esa zona justo sobre las montañas es muchísimo más clara. Por eso antes he utilizado el amarillo con blanco. Ahora el resultado es que al poner los colores sobre esa zona vamos a verlos mucho más claros. No tenemos que escatimar tiempo en trabajar el cielo, ya que tal vez sea la parte más importante del cuadro. Los colores del cielo se reflejan sobre el agua, así que voy a utilizar la misma gama de color para empezar a pintar todo el agua, utilizando los malvas, el magenta, el azul ultramarino y mezclándolos para que tengan una riqueza y una armonía. Entre las montañas y el reflejo que provocan sobre el agua le voy a dar un punto de calidez utilizando el rosa rebajado con un poquito de blanco. El sol se está escondiendo tras la montaña y voy a darle más fuerza a esa luz que genera justo detrás de la montaña. Y en el reflejo que provoca la montaña sobre el agua, justo en el contorno, también voy a darle un punto con el amarillo y un poco de blanco. La mezcla de los amarillos con los rosas nos va a resultar un color coral precioso que también vamos a utilizar para dar sobre el agua. Toda esta riqueza de color es necesaria para conseguir que nuestra obra cobre vida. En primer plano, donde vamos a tener el árbol, vamos a darle algún toque de luz. Esos toques de luz nos van a ayudar a conseguir más profundidad y vamos a mezclar los colores, como os he dicho antes, siempre sobre húmedo. Vamos a insistir para que los cambios de color sean unos degradados suaves y sutiles
y hagan que todo el trabajo que estamos haciendo tenga sentido. Cuando ya hemos acabado de trabajar el agua y el cielo, vamos a mezclar blanco con agua. Vamos a hacer una pintura ligera y con un pincel dando golpecitos sobre otro vamos a empezar a marcar las estrellas en el firmamento. La luz de la luna da un poco de luz justo donde va a estar el árbol. He pintado el primer proceso del árbol de una forma muy sencilla, solamente utilizando negro, y una vez tengo marcadas las formas principales, utilizo un pincel muy fino para empezar a dibujar las ramas. Para pintar las ramas más finas utilizo un pincel súper extra fino y para pintar las ramas más gorditas utilizo un pincel un poquito más grueso. Vamos a utilizar el tamaño del pincel, dependiendo del grosor que necesitemos en las ramas. A los pies del árbol unas pequeñas hierbas también se insinúan que voy a utilizar el color negro con una pizca de azul. La luna y la luz están al fondo, por eso el árbol que vemos en primer plano tiene que estar oscuro.
voy a trabajar con el pincel muy fino toda la base del árbol para conseguir que la silueta sea mucho más rica. El árbol que tenemos en primer plano no tiene que ser completamente negro. Utilizo el azul ultramarino puesto sobre el negro para conseguir que tenga un poco de volumen. Utilizo una espátula y voy a cargarla con pintura blanca sobre uno de los cantos y voy a darle algunos toques de luz. Ahora voy a utilizar la espátula de otra manera. Voy a utilizarla plana y voy a empezar dando toques de luz sobre el tronco del árbol. En la base del árbol y también sobre el agua tenemos algunos destellos que provoca la luna y vamos a hacerlo utilizando muy poca pintura y con mucho cuidado con ayuda de la espátula. Le toca el turno a la luna. Utilizo una cinta adhesiva que la parte de dentro tiene el tamaño justo que necesito para hacer la luna. Y con un lápiz blanco marco la circunferencia y la empiezo a pintar. Para que la luna luzca preciosa, no solo vamos a utilizar el blanco, también le vamos a dar algún toque con rosa y con azul. Cuando ya hemos acabado de pintarla, le vamos a dar alguna pincelada con blanco puro para que la luna parezca muy real. Y realmente este cuadro ha quedado espectacular. Me encanta el resultado. Un atardecer maravilloso con unos colores dulces y cálidos. Espero que os haya gustado mucho este tutorial, que hayáis aprendido muchas cosas y sobre todo que lo pongáis en práctica. No olvides suscribirte a mi canal para ayudarme a seguir adelante y poder seguir compartiendo mis ideas y mis trabajos con todos vosotros. Un besito muy grande y hasta la próxima.